Karina Garay Tapia, es la vocera del Observatorio de Minería Ilegal. Qué gusto saludar a la doctora Karina Garay, muy amable por atender esta comunicación. Tenga usted buen día, ¿cómo está? Buenos días, José. No, muchas gracias a ustedes, a RCR, por la invitación. ¿Cómo está analizando ya este tema de la formalización minera? En realidad hemos tenido ya escenarios bastante complejos, bloqueos, movilizaciones, acciones de violencia, pero también ayer hemos tenido a la Presidenta de la República que ha indicado que no va a ceder el gobierno en el proceso de formalización, que se va a cumplir con lo determinado hace unos días con la exclusión de más de 50.000 personas que no habían cumplido con los requisitos para la formalización en el Reinfo, ¿no? ¿Cómo está analizando usted la situación? Ustedes desde el observatorio siguen muy de cerca de este tema, por favor. Bueno, para poner en contexto, señalar que el Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Energía y Minas, emite el decreto supremo que amplía el proceso de formalización minera, pero dando ya unas pautas, diciendo no más inscritos, continuamos con los que están en proceso, pero también retiramos a aquellos que durante años han estado suspendidos y que no han levantado ninguna observación que se les hizo y ya basta, ¿no? Eso fue lo que decretó el Ejecutivo. Es así que se retira de este registro a 5.000 mineros. Y por ahí viene todas las manifestaciones, el levantamiento de los mineros al ser retirados. Entonces, una vez que la presidenta dice no vamos a dar marcha atrás porque realmente necesitamos ya poner en orden este proceso de formalización minera, es que los mineros exigen al Congreso que emita la ley MAPE, la ley de la pequeña minería y minería artesanal, que se intentó, justo por esta presión social, aprobar de manera rápida hace una semana por el Congreso, por la Comisión de Energía y Minas. Sin embargo, y lo debo decir felizmente, no fue aprobada. ¿Por qué? Porque esta ley MAPE trae consigo todavía algunas imperfecciones. En primer lugar, esta ley debería ser justamente para regular todo un proceso de formalización minera, pero en sí lo que está haciendo es volver a un Reinfo con otro nombre. Es decir, solamente regula una inscripción extraordinaria que no debería ser así. Que en realidad debe haber tanto una formalización ordinaria, que los mineros cumplan con ciertos requisitos, con plazos establecidos. Y sí, puede haber algo extraordinario, pero como su nombre lo indica, extraordinariamente en casos específicos. Por otro lado, esta ley MAPE pretende permitir de que se realice la minería en cuerpos de agua, en el río. Y eso sabemos que está totalmente prohibido, no solamente por normativa internacional, sino por nuestra propia normativa nacional y por propias sentencias del Tribunal Constitucional. Veamos cuánto está causando de contaminación la minería en los ríos, ya sea por el uso del mercurio o por los propios componentes que arroja esta actividad a los cuerpos de agua. Y recordemos que los cuerpos de agua son nuestras principales fuentes de vida, no solo de las comunidades, sino de toda la población en general, incluso al alimentarse de recursos que provienen del agua, que provienen de los ríos. Y por último, también hay otra observación ahí, de que se pretende obligar a las comunidades nativas, a las comunidades campesinas, a que sean ellos los que realicen actividad minera, otorgándoles un plazo. Tienen un año para solicitar sus denuncios mineros, caso contrario ya puede hacerlo otra persona. Y esa no es la solución. O sea, yo comunidad que quizás no quiero realizar una actividad minera, para que no hagan actividad minera dentro de mi territorio, sí o sí debo hacerla. Esa es otra deficiencia. Y por otro lado, también no hay una claridad con las concesiones mineras y los contratos que deben existir entre el titular de una concesión y los mineros que simplemente ingresan a estas concesiones a realizar la actividad minera. Y ese ha sido el principal problema de todo el caos que se ha desarrollado durante todos estos años, durante estos 22 años que ha fracasado el proceso de formalización minera.
Nosotros no estamos en contra de la pequeña minería, de la minería artesanal. Saludamos una actividad económica tan importante a nivel nacional. Sin embargo, esta debe cumplir los requisitos ambientales, los requisitos laborales, debe cumplir como debe ser con todo lo que a cualquier ciudadano peruano se nos requiere para realizar cualquier actividad. Y más aún si se trata de una actividad que es tan peligrosa para nuestro medio ambiente, para la salud y para toda la población en general. Por otro lado, también saludamos el hecho de que ya exista una ley MAPE. Hemos pedido durante años que se pueda dar esta ley. Sin embargo, esta debe tener todos los requisitos esenciales, tanto a favor de los mineros como también a favor de la población y del propio Estado. Sé que el día de hoy o mañana se está realizando ya una mesa de trabajo desde el Ministerio de Energía y Minas. Ojalá que ahí se puedan discutir estos puntos. Nosotros desde el Observatorio de Minería ya hace algunos meses hemos presentado 10 propuestas que debe incluir esta ley MAPE, y una de las principales también es que no se siga impunizando la actividad minera. Que yo minero, basta que me inscriba en el registro de formalización minera y no puedo ser sancionado, no puedo ser procesado penalmente, y eso no es correcto. Eso lo dice el Código Penal, pero ahora parece que la ley MAPE fortalece esa decisión, y eso no es así, ¿no? Asimismo, nosotros hemos presentado una opinión legal justo a la Comisión de Energía y Minas, y pedimos tanto al Congreso como al Ministerio de Energía y Minas que pueda leer, que pueda considerarlas, y que todo esto sea por el bien de toda la población peruana. Doctora, estamos en estos momentos en un escenario bastante complicado. En efecto, hoy la Presidenta de la República ha citado para una mesa de trabajo a representantes de poder del Estado, del Congreso de la República. Está citando directamente al presidente del Congreso, a quienes muchos vinculan precisamente con su cercanía con la minería ilegal, minería informal. Está citando además a esta mesa de trabajo al presidente de la Comisión de Energía y Minas, al señor Paul Gutiérrez, a quienes también lo vinculan con su cercanía con este sector. De la misma manera a otros poderes del Estado, a la presidenta del Poder Judicial, al defensor del pueblo, pero además a los gremios que están vinculados a la minería formal, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo, Energía, y también al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Esto es por un lado. Paralelamente, la Defensoría del Pueblo ha impulsado una mesa de diálogo que se ha denominado así, donde van a participar los mineros informales, los que están haciendo las protestas o en vía de formalización. Y eso aparentemente tendría lugar la instalación hoy en el Congreso de la República, con la presencia también del presidente de la Comisión de Energía y Minas. Tenemos dos escenarios bastante marcados. Ayer hemos visto la firmeza de la Presidenta de la República, y por otro lado ya los comunicados que están saliendo de parte de que no quieren cumplir con las decisiones del gobierno en cuanto a la formalización. ¿Cuál va a ser la salida en estas circunstancias? Bueno, la salida justamente es que tanto en esta mesa de diálogo como en esta mesa de trabajo, obviamente se llegue sí a emitir una ley MAPE, pero una ley MAPE, como te repito, que cumpla con todas las condiciones. Tanto para que ese minero pueda formalizarse, pueda seguir un proceso adecuado y realizar una actividad minera adecuada, así como tanto también la población peruana pueda tener esta actividad minera sin que le afecte la salud, sin que afecte sus recursos naturales, y que también por su parte, tanto el Estado, sea por el Poder Ejecutivo, el Congreso mismo, tengan la capacidad justo de legislar de acuerdo a ley, de acuerdo a nuestro Estado de Derecho. No podemos dejarnos llevar por presiones sociales. Es cierto, ya han sido varios días, ha sido un caos total que se ha ocasionado por esto, pero no podemos dejarnos llevar por estas presiones. Se tiene que respetar el Estado de Derecho. No cabería de que se dé marcha atrás con una decisión importante y que marca el primer paso justamente para que se pueda poner orden a toda esta actividad minera que hemos visto que en los últimos años ha crecido,
que en los últimos años ha traído consigo el crimen organizado, la muerte de demasiadas personas, como es en el caso de Patás, en el caso de Madre de Dios, el crecimiento de la actividad afectando la Amazonía, como es en el caso de Amazonas, de Loreto, de Huánuco, y ya de Madre de Dios ni mencionarlo, ya que todo se ha salido de control. Entonces, ya es momento de poner orden, pero pongamos un orden adecuado. No dejemos de que quizás esos nexos que existen con gremios mineros flexibilicen este proceso de determinar una ley MAPE adecuada, ¿no? Hagamos lo correspondiente, saquemos una minería artesanal y pequeña minería adelante, pero que cumpla todos los estándares ambientales, las regulaciones legales, que no sea impune, que no porque yo esté en un proceso de formalización minera puedo hacer lo que quiera y luego nadie me va a sancionar ni castigar penalmente, que no es lo correcto. Doctora, en realidad usted nos ha trazado un escenario donde prima la legalidad, y eso es importante. Debería primar la legalidad, el principio de autoridad en nuestro país. Pero yo he leído con atención sus declaraciones en los últimos días, donde usted también hace una precisión muy importante. La manera como están actuando sectores informales, sectores de la minería ilegal. Están trasladando este problema al Congreso. Y este problema lo están trasladando al Congreso y ahí sí resulta bastante delicado y bastante peligroso. Estamos ingresando a un proceso electoral. Estamos viendo, y vamos a decirlo con nombre claro, que en el Congreso hay operadores políticos. Eso usted lo conoce bastante cerca porque usted es una estudiosa en la materia. Por eso le preguntaba si podemos tener una salida adecuada dentro del marco legal, dentro del respeto mutuo. Y eso parece ser que no está ocurriendo porque no hay voluntad. Hay que decirlo de ninguna de las partes, pero más por el lado de que quieren la impunidad total. Entonces, ¿qué salida le vamos a encontrar a una situación tan delicada? Bueno, justamente, si el problema tiene que ser solucionado por el Congreso y para evitar injerencias políticas o de interés personal, esta mesa de diálogo tiene que ser integrada por congresistas y por autoridades que no tengan ese vínculo, que justamente ya sabemos quiénes son los que de alguna u otra manera tienen estas relaciones con gremios de mineros y no seamos juez y parte, ¿no? También tiene que haber un equilibrio, tienen que estar presentes ahí personas que no tengan estos intereses. Doctora, aprovecho yo para preguntarle, porque usted en realidad, usted tiene un trabajo bastante destacado respecto a el combate contra la minería ilegal. Usted ha sido fiscal en su momento en Madre de Dios y creo que usted mejor que nadie conoce la realidad en Madre de Dios. Me gustaría, apelando a su capacidad de síntesis, que nos explique cómo está Madre de Dios para luego preguntarle qué puede ocurrir si la minería ilegal sigue instaurándose en otros puntos del país. Usted ha trabajado en Madre de Dios y además usted ha sido galardonada por organismos internacionales por ese trabajo. ¿Cuál es la situación en Madre de Dios para que le escuchen los peruanos de todo el daño irreversible que se ha hecho con la minería ilegal? Bueno, lastimosamente, en algún momento, justo por el trabajo estatal y coordinado que se tuvo entre el gobierno central, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se logró controlar la situación de la minería en Madre de Dios. Y hablemos de los años 2019 y 2020. Sin embargo, después de estos años, la minería ha regresado a Madre de Dios y con mucho más fuerza. Y ello de la mano de actos de corrupción que son los que promueven la minería ilegal. Además, lastimosamente es así. Autoridades, gente de gobierno, y por qué no decirlo, ¿no? También de las Fuerzas Armadas, policiales, que siempre están presentes, lastimosamente han generado este caos en Madre de Dios. En Madre de Dios, la corrupción ha hecho de que ya no se tenga control de lo que en algún momento se hizo, de controlar toda esa actividad ilegal. Hoy en día los mineros ilegales y de forma organizada, es decir, mediante el crimen organizado, han vuelto a invadir los lugares. Prima la extorsión, priman los asesinatos, los robos, y ya se tiene que implementar otro tipo de estrategias para controlar la minería ya. Ni qué decir de los niveles de contaminación que se está generando por esta actividad
y que la población de Madre de Dios está inmersa en ello. La realidad es que Madre de Dios, indirecta o directamente, vive de la minería, pero también tiene que vivir de una minería adecuada. La minería ilegal allá en Madre de Dios ha superado la minería formal. Existen en Madre de Dios minería formal y obviamente minería ilegal que se realiza en las áreas naturales protegidas y en los ríos. Tan importante es esta región, tan rica en Amazonía, y qué pena que se haya descontrolado toda esta actividad. En Madre de Dios ya no hay orden, no hay control, hay muchos asesinatos, no hay respeto a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales, al propio Ministerio Público, que aún perduran bases militares que se han establecido allá. Sin embargo, siempre los mineros están dominando, conocen incluso cuando ellos van a ir a operativos, y todo ello se debe también a filtraciones de información ligadas con la corrupción. Ni qué decir de la trata de personas, que es una actividad que es ilícita, que va de la mano de la minería ilegal, y también está creciendo en Madre de Dios. Entonces, Madre de Dios tiene que servir como ejemplo a nivel nacional. No queremos que todo el Perú, y especialmente las zonas mineras, se conviertan en un Madre de Dios, como es en el caso de Loreto, Amazonas, Patás, que también se han descontrolado, Puno, que ya también no hay control en la zona de Ananea, de la Rinconada, y así, nuestro país es tan rico en minerales, tan rico en minería, que tenemos que aprovecharla, pero de una manera adecuada, de una manera sostenible. Doctora, usted nos ha hecho una descripción bastante gráfica y descarnada de cómo es Madre de Dios, y en realidad se lo preguntaba por un hecho bastante que se registra en estos momentos. Usted también ha citado el tema de la Rinconada, el tema de Ananea en Puno. Podemos citarle también el caso del corredor minero en el sur del país, ¿no?, donde se ubica el proyecto Las Bambas, que recorre a Purima, parte de Cusco, desembocando en Arequipa. Usted ha citado también lo que está ocurriendo en Amazonas, lo que ocurre en Ucayali, lo que ocurre en el Alto Cenepa, en la frontera con Ecuador. Yo le voy a citar otros dos casos donde hay minería formal. En Piura, en zonas como Ayabaca, Zapillica, Paimas, Huancabamba, algunos sectores de Tambo Grande, o le voy a citar Cajamarca. Cajamarca, zonas en Hualgayoc, en Bambamarca, zonas en Cajabamba, zonas en el mismo Cajamarca, en Chota, en otras provincias, está avanzando. Y usted también ha citado algo bastante importante, la corrupción. Usted lo ha vivido en carne propia, usted ha expresado también en innumerables entrevistas que este es uno de los principales factores. Si no se combate corrupción, va a ser difícil que se pueda combatir la minería ilegal, ¿no? O sea, ¿cómo combatimos corrupción donde prima la corrupción día a día? Bueno, justamente la corrupción depende de las autoridades, es un acto ilícito que cometen lastimosamente autoridades, servidores públicos. Y ahí está el trabajo del Estado. El Estado tiene que implementar también estrategias para enfrentar la corrupción si queremos enfrentar la minería ilegal. Y la corrupción en todos los niveles, desde lo más alto hasta lo más bajo, ¿no? Y se tiene que tener control. Yo te pongo como un ejemplo claro que cuando nosotros realizábamos el operativo Mercurio, por ejemplo, las cabezas de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales y de la propia Fiscalía, teníamos un control sobre el personal que trabajaba en las bases militares, por ejemplo. Personal que trabajaba en una base militar no podía salir de esta base sin conocimiento de todos nosotros. Personal militar que trabajaba dentro de esta base no podía tener contacto con la población de afuera porque ya sabíamos que se generaban relaciones amigables o hasta familiares, que eso podían hacer que se filtre información y malograr todo ese trabajo que se estaba realizando. Entonces depende mucho de ese control. Lastimosamente, si hablamos de personalidad, de que cada uno tenga que controlar sus actos para no incurrir en actos de corrupción, bueno, bien, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes de que como servidores públicos yo sirvo al Estado, no puedo entrar por intereses personales, pero es un poco difícil. Y también saber, ¿no? Todo personal público que trabaja frente a la minería
tiene que conocer que hay consecuencias graves por corrupción, penas privativas de libertad bastante altas que pueden llegar hasta 20 años, y eso no se puede, y eso hay que tener un poco de miedo también, ¿no? Todo eso hay que conversarlo, todo eso tiene que transmitir el propio Estado hacia sus funcionarios públicos. Doctora Karina Garay, ha sido un gusto conversar con usted. Yo la comprometo a seguir dialogando sobre este tema de suma importancia para el país, muy trascendente, en nuestras próximas ediciones. Usted, he visto que conoce muy de cerca el tema, ha vivido con toda su experiencia profesional este tipo, no solamente en la labor como fiscal, sino también ahora ya desarrollando trabajos de investigación bastante importantes del Observatorio de Minería Ilegal. Le agradezco la gentileza, mi estimada doctora. A ustedes las gracias una vez más a nombre del Observatorio de Minería Ilegal. Muy amable. Conversamos con la doctora Karina Garay Tapia, que es vocera del Observatorio de Minería Ilegal.